En el capítulo de hoy vamos a estar con Pedro, donde vamos a estar hablando de cómo es su día a día como científico de datos, qué tipo de proyectos hace, cuáles son los retos. La verdad que nos metimos bastante en la profundidad de este rol. Hace mucho tiempo que queríamos hablar con una persona que se dedique al mundo de la ciencia de datos y creo que hoy hemos cubierto muchísimo y súper entendible. Así que si estás pensando en empezar en el mundo de los datos o si querés saber un poquito más qué tipo de proyectos o cómo beneficiarte de proyectos de inteligencia artificial, machine learning, etc., este episodio es para vos. En el garaje. Bueno, bienvenido Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, muy a gusto aquí con vosotros. ¿Qué tal? Muy bien. Pues con muchas ganas, lo hemos dicho 1000 veces, con muchas no ganas. dormiste. No duermo. Porque trajimos un data scientist. Exacto. Es la primera vez, el honor que tenemos, ojalá podamos conseguir más estos perfiles. Sí. Pero estamos muy contentos de traerte porque creemos que le vas a aportar muchísimo a la comunidad. Hemos traído un data engineer que también muy bien. Nos falta el data analyst con quizás más experiencia, pero bueno, lo conseguiremos. Sí, seguro. Así que bueno, la idea de hoy es eso, poder contar un poquito sobre tu rol, lo que haces, proyectos que hayas también tratado, que creo que a todo el mundo le va a interesar. Y no sé si nos querés empezar contando un poquito en dónde estás trabajando, qué es lo que hace Biosmart, para poner un poco de contexto en lo que vamos a ir hablando. Mira, yo ahora mismo estoy trabajando en Biosmart Data, como bien has dicho, y Biosmart Data es una plataforma de recogida y predicción de datos basados en datos médicos. Lo que hace es, es un software que se basa en, ahora mismo estamos recogiendo datos hematológicos y queremos expandirlo a muchos otros sectores médicos y la idea es que sea un campo de datos donde los médicos puedan consultar cualquier tipo de información y puedan hacer predicciones en base a los tratamientos que vayan a hacer. O sea, se dedican exclusivamente ahora mismo a crear ese software que recoge esos datos y luego los vende, ¿no? Sí. Una cosa muy importante en el campo de la medicina es la retención de pacientes y la retención también de los datos. Cuantos más datos tengas, más valor tienes. Y para eso es muy importante y es donde Biosmart Data se está direccionando ahora mismo. ¿Y qué hace Bueno, primero, ¿cómo llegas a Data Scientist? ¿Qué has estudiado? Mira, yo he estudiado Ingeniería Informática y posteriormente hice un máster en Sistemas Inteligentes en la Universidad de las Islas Baleares. Sistemas inteligentes, perdón. Sistemas inteligentes, sí. Sistemas inteligentes es un máster oficial donde te puedes tanto especializar en robótica, análisis de datos, visión computacional, inteligencia artificial. Y yo elegí estas dos partes, inteligencia artificial y visión computacional, y lo quise redirigir un poco a datos médicos. Y a raíz de eso, pues estuve buscando alguna alternativa de trabajo aquí en Mallorca y encontré Biosmart Data. Nos encontramos, mejor dicho, y nos compenetramos muy bien. Y ahora pues estamos en una misión conjunta que es la de mejorar pues todo el tema de datos médicos, predicciones, la salud de la gente y ayudar. Comentabas también antes fuera de cámara que estás haciendo un doctorado. Sí. O sea, carrera, máster y ahora el doctorado. Sí, la idea de entrar en Biosmart Data es hacer un doctorado industrial. Actualmente se tiene previsto empezar en septiembre. Lo que estaba haciendo este primer año en Biosmart Data es montar toda la estructura de datos en cloud, todo el tipo de migraciones de datos, también un poco las bases de los modelos que vamos a empezar a utilizar y analizar todos los datos que tenemos actualmente para diferentes estudios. Antes de entrar en Biosmart Data exactamente y tu rol en Biosmart Data, yo tengo la teoría, que comparto siempre que me la preguntan, de que es el rol del Data Scientist, acabas de decirlo, ¿no? Vienes de hacer una carrera, luego un máster y ahora estás en el doctorado. Sí. Nos has comentado fuera de cámara que tu pasión es la investigación. Sí. Y yo en general me encuentro que el Data Scientist es un perfil muy orientado al laboratorio, ¿no? Aunque sea con ordenador. Sí, por algo muy científico de datos. Y de ahí también el título, ¿no? Que tiene su gracia, ¿no? Está bueno igual hablar de esto, porque... Por eso lo pregunto también. Claro, porque distinguir... Se hace gracioso. Corte. ¿Ya está? Vale, dime. Corte, ¿eh? Ya no sé qué iba a decir. Tampoco lo sé.
No, o sea, iba a decir que está bueno distinguirlo porque hay personas que no saben si irse más por el camino del científico de datos o el analista. Yo creo, ya nos dirás tú un poco más, por eso creo que Pablo te preguntaba qué estudiaste o cómo llegaste a esto, que el analista lo veo más un perfil más orientado a negocio, al día a día, a lo operativo, y el científico lo veo como un poco más friki de la investigación, de como ese lado, ¿no? Que le gusta incluso más la matemática, incluso está más formado en programación, y el otro está como más en negocio. No sé si pensás que es así. Totalmente. De hecho, a mi entender, un data scientist es una persona que maneja tanto en datos como en inteligencia artificial. Es decir, modelos predictivos, técnicas de machine learning, regresiones lineales, también árboles de decisión, todo este tipo de cosas, pues yo creo que Data Scientist es también un rol pues, que abarca muchas partes de la inteligencia artificial y el cual necesita una buena formación. Claro. Pero también es el más completo, porque si tú tú mismo te estás cocinando los datos, sabes cómo hacer los modelos, ¿sabes? Ajá. Y de esta manera puedes alcanzar digamos que resultados mucho mejores que no teniendo estos roles separados. Y de esta manera, pues, yo veo cómo funciona un data scientist. Mi pregunta iba más orientada a... Tú, imagino que has tenido muchos compañeros a lo largo de la carrera y luego el máster, incluso ahora en el doctorado, que no han acabado de encajar bien en entornos empresariales, ¿no? Porque al final tú eres un rol muy especial, que ya no solo haces los modelos, sino que vives la empresa y vives los objetivos de negocio. Sí. Y eso es si hay unicornios, esto es uno, ¿no? Sí. Acá tenemos un unicornio. Claro, durante muchos años, ahora ya no se mide tanto esto, pero durante muchos años se medía el porcentaje de proyectos de ciencia de datos que eran exitosos, ¿no? Y exitosos en clave A, el retorno de la inversión ha sido positivo. He invertido X euros y me han devuelto X más 1, ¿no? Entonces, el ratio estaba en el 80% de proyectos fallados. Y mi teoría es que depende muchísimo de que al principio hubo un hype loco con Data Scientist. Sí. No tanto analistas, no tanto business analysts, no tanto ingenieros, era data scientist. Y para mí es un rol que encaja muy mal, a priori, en un entorno empresarial. Porque es un rol que lleva preparándose años para estar en un laboratorio, para estar desarrollando investigación. Sí, es muy creativo el rol, ¿no? Es muy de estar encerrado y no ver la luz del sol. Rata de laboratorio. Sí, eso mismo. Y claro, por eso mismo te decía que también es una mente muy creativa y no está tan relacionado con el mundo empresarial. Por eso muchas veces es muy importante ir de la mano de uno que sí que sabe. Y de esta manera, como tú bien has dicho, en una empresa sería como un buen dúo estos dos roles. Ir de la mano, que uno pueda hacer... que los resultados salgan y el otro pueda marcarle el camino por dónde ir o qué resultados se quieren alcanzar. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo en eso. Y si vamos un poquito ahora a tu día a día, ¿no? En la empresa, porque también cuando tuvimos la sesión que hacemos como previa al podcast, nos habías contado que hacías también tareas de analista. Si nos puedes contar un poquito lo que haces en tu día a día, que entiendo que es una empresa pequeña, entonces te tocará hacer de todo, como para dar un poco de contexto. Sí, por ejemplo, para dar un ejemplo así, tenemos diferentes estudios con diferentes hospitales privados o médicos, clínicas privadas, y tenemos, pues, por ejemplo, un estudio actualmente que es de descompresión discal y estamos, pues, haciendo como una primera fase y claro, todos estos datos están alojados en nuestra plataforma y mi objetivo como data analyst es encontrar los resultados óptimos para poder demostrar que este estudio puede tener alcance y de esta manera atraer más hospitales ahora mismo privados porque no podemos acceder a los públicos, hospitales, clínicas, doctores en sí, para que se unan a nuestro proyecto y podamos tener esos datos que tanto necesitamos porque sin unos buenos datos no hay resultado. O sea, vos la parte de análisis, más de encontrar patrones o respuestas, la clasificás más en un rol de analista y la parte más de investigación o predicción o IA la clasificás en científico. Sí, te diría que sí. Pero también no dejan de ir de la mano ambas cosas. Porque claro, yo puedo tener el rol científico, que es el de crear modelos,
y el otro es el rol de analista, que me puede ayudar a crear el modelo. Me puede ayudar a saber cómo lo tengo que crear, para qué tipo de datos estoy trabajando, para qué alcance, y eso es muy importante. Empecemos entendiendo en vuestro caso de dónde salen los datos. ¿Tenéis un sistema de sensórica que detecta, no sé, ritmos del corazón y cosas así? ¿O dónde sale el dato? ¿Cómo lo capturáis? El dato, ahora mismo estamos teniendo diferentes proyectos para capturar los datos, pero actualmente son los médicos que nos meten a mano los datos dentro de la plataforma. Ahora, por ejemplo, hemos hecho algún proyecto de visión computacional, que bueno, básicamente es hacer fotos en máquinas de PRP para poder obtener los datos, y de esta manera es muy, muy fácil el poder retener los datos, ¿no? Con una simple imagen, el doctor le hace una foto al contador y ya se actualiza toda la base de datos. De esta manera el doctor simplemente tiene que perder el tiempo en hacer una foto y ya está, cuando realmente tiene que pararse y estar un buen rato apuntando todo lo que la máquina ha sacado del paciente. Entonces, vamos a esa primera etapa, ¿no? Tú tenéis una plataforma donde se recogen un montón de datos y vas a empezar a trabajar con ellos. ¿Qué haces? ¿Te descargas un archivo CSV? ¿Trabajas en la misma plataforma? ¿Empiezas a trabajar en Python? ¿Cómo es esa primera fase de exploración? La fase de exploración empieza, empezaré diciendo que nosotros tenemos una base de datos SQL en producción y tengo automatizado que todos estos datos pasen a una MongoDB. De esta manera yo cojo los datos de la MongoDB que yo mismo he estructurado. Aquí podemos entenderlo, pero ¿por qué haces este cambio y no trabajas en SQL directamente? ¿Por qué lo pasas a MongoDB? Porque de esta manera puedo pasar a unos datos limpios y estructurados desde mi parte. Y puedo automatizar todo esto. O sea, en SQL está sucio y hay un proceso de transformación desde SQL a MongoDB donde es una limpieza. Eso mismo. Y a partir de ahí empiezo a hacer todo el análisis de datos. Explícanos un poco este proceso, ¿cómo es? ¿Es en la base de datos? Un poco que no, ¿es en SQL o te lo bajas y trabajas en Python? No, yo tengo automatizado un proceso de migración de SQL a MongoDB, donde yo cojo todos los datos de esta SQL, los estructuro, los limpio y los dejo alojados en MongoDB. ¿Directamente con SQL o con...? No, con Python. ¿Con Python? Sí, tengo varios scripts de Python que, dependiendo de en qué datos estamos trabajando, pues me crea todas las colecciones de MongoDB. Y de ahí, pues yo sé perfectamente que todo lo que estoy leyendo son datos estructurados y limpios. Y es que facilita mucho el trabajo de esta manera. Bastante. ¿Cómo haces la orquestación? ¿Cómo haces...? Perdona, es que al final creo que la gracia de esto es que se entienda el detalle y la estructura de cómo es el proyecto, ¿no? Hay dos bases de datos y en medio hay un script de Python. ¿Cómo haces que este script de Python se ejecute? ¿Es Airflow? ¿Es Data Factory? Lo tenemos, nosotros estamos en Azure, la nube de Azure, y utilizamos FunctionApps, que es un servicio donde tú puedes alojar código y con un trigger puedes activar estas funciones. Y de esta manera, semanalmente, voy actualizando la MongoDB. Y ahora tienes en MongoDB millones de filas de datos. Sí. Y comentas que es parte fundamental de tu proceso ser el analista que primero explora los datos porque te va a ayudar luego a hacer ese modelo de predicción. ¿Está documentado de qué columnas hay en la base de datos, qué filas hay en la base de datos, qué significa cada cosa? Es el solo para todo. Sí. No está documentado como debería. Pero es un trabajo que se tiene que hacer. Es que es muy importante documentarlo. Todas las cosas que sí que hago de modelos, sí que los documento. No tan profundamente como me gustaría, pero es verdad que es una práctica que no, es por falta de tiempo más que nada. Creo que no lo tenemos tan bien como nos gustaría. Sí. Pero si eres el ingeniero, el analista y el científico, es difícil. Es muy difícil porque es que... Nunca vas a priorizar eso. Son los tiempos. Claro, sí. Vas a priorizar ejecutar antes que documentar. Eso mismo, es que son los tiempos. Es decir, si hubiera más tiempo, estaría encantado, porque muchas veces tengo que volver a un proyecto que hice hace 6 meses y me paso un buen rato mirando qué es lo que estuve haciendo y qué tengo que modificar o cómo tengo que continuar para terminar el proyecto, que a lo mejor es una segunda fase. Y volviendo un poco al día a día, ¿cómo se gestiona, tu trabajo? ¿Vos tenés algún project manager? ¿Tenés una persona responsable que te va diciendo y vos te vas organizando? ¿Cómo decidís qué vas a hacer cada día?
Bueno, principalmente me suelo dirigir al CTO, que es mi jefe. Nosotros nos planificamos un poco con sprints en Azure DevOps y lo marcamos todos por prioridades. Y claro, normalmente lo que hago es encender el ordenador, ver las prioridades de las tareas que están en desarrollo y empezar a gestionar un poco el tiempo, que es muy importante para llegar a los tiempos de entrega. ¿Cómo hacéis para planificar? Porque esto es algo que me ocurre a mí y entiendo que a muchos de los equipos de desarrollo tenemos un reto muy importante en predecir Sí. la cantidad de horas que se le va a dedicar a cada tarea y que no van a aparecer bugs de Python de las narices, Sí. o que la base de datos no funciona, o que se cae, o que llegas a un límite que no tenías previsto. Entonces acabas siempre haciendo más horas de las que pensabas inicialmente, ¿no? ¿Cómo habéis ido puliendo este proceso para... Me cuentas que estás tú solo, ¿no? Sí. Ir cumpliendo esos sprints. Sí, mira, una de las cosas que he tenido que cubrir, primero de todo, es que mientras estamos desarrollando no haya nuevos requisitos. Vale, esto es lo más No importante. me digas. Sí. Es que es lo más importante, porque ya aquí se pierde el tiempo. Ya no sabes, es decir, si ya es difícil predecir el tiempo que estarás a terminar una tarea, imagínate que entre medias te vengan con más requisitos. Es muy difícil y lo que yo suelo hacer es, vale, ¿por cuántos pasos está compuesto la tarea que voy a hacer? ¿Y cuánto tiempo me ha llevado anteriormente a hacer esto? Y me suelo orientar un poco de esta manera. El tema es que se bajen bien los requisitos iniciales. Sí. Porque que no aparezcan nuevos, genial, pero si no bajaste bien desde un inicio... Claro. Aquí ya entra en juego digamos que el especialista de producto, estas personas que te encargan las tareas. Claro. Incluso yo mismo propongo pues hacer X proyectos y tengo que saber muy bien el alcance que queremos y los requisitos que necesitamos para poder llevarlo a cabo. Así que también sos project manager, además de un poquito, sí, data sí, engineer, un poco de data todo. scientist, data analyst. Sí, es que Inversor. inversor. Es un unicornio, un unicornio Es verdadero. que acá. a mí me gusta hacer muchos proyectos, me gusta mucho inventar. Me gusta muchísimo, pero muchísimo. Es que es un hobby para mí inventar, hacer cosas nuevas. Siempre me ha gustado muchísimo. Por eso me gusta mucho proponer cosas y llevarlas a cabo. Es que a mí me encanta. Y así en tu rol, como si dijéramos, vamos a etiquetarte como científico de datos, aunque Sí. sabemos que hay más cosas, ¿qué crees que es lo que más ayuda a tu rol o qué habilidad crees que es súper necesaria por si alguien nos está escuchando, ¿no? Que dice, bueno, a ver si me animo a trabajar en el mundo de los datos, en el campo de ciencias, que digas, vale, sí o sí, recomiendo que trabajen esta habilidad? Una pregunta difícil, pero... una carrerita, un yo- máster y un doctorado. Más o menos. Más o esa menos, habilidad lo más tienes ya. Más o sí. menos, sí. No, pero realmente para trabajar de científico de datos te tiene que gustar mucho un poco los datos y cómo correlacionarlos. Entender un poco de alguna manera cómo se aparejan los datos para poder hacer estos análisis que al final generan valor. Hemos comentado, Kate y yo, varias veces que hay, dentro del mundo de los datos hay varios roles y hay algunos que es más fácil acceder, necesitas menos requisitos técnicos previos y otros que son mucho más complicados, ¿no? En un lado tenemos claramente el trabajo de Data Analyst, que yo diría que casi cualquier perfil con aprender SQL, que no es muy complicado. Algo de Python, que bueno, más complicado pero tampoco imposible. Sí. Y Power BI, YouTube y 2 horas, lo más o menos lo Bastante tienes. YouTube y 2 horas. Power BI. Para empezar, sí. Para empezar, sí. No. O 20 horas. Pero puedes convertirte en Algo Data inicial, Analyst, sí. ¿no? Es verdad que te faltará esa parte más orientada a negocio, entender los retos, etcétera, pero yo diría que casi cualquier perfil con ganas y tiempo se puede convertir en Data Analyst. Data Engineer también, pero no van a ser 20 horas. No. Son muchas más y además podrás ser maestro de una tecnología, quizá, o un ecosistema, vamos a decir, AWS o Azure, lo que sea. Pero creo que también se puede llegar. Sí, Igual se puede, pero para mí tienes que tener una base de ingeniería, un poco más heavy. Sí, o un máster, ¿no? Un máster. Sí, algo más bastante potente que decir basado. directamente a alguien que viene de enfermería es ingeniero de datos. Al final creo que son una serie de pasos y si tú tienes experiencia suficiente haciendo esos pasos,
sí, podrá ser mejor con un máster, pero al final es una herramienta y hay que utilizarla. En cambio, Data Scientist ya no hay herramientas que utilizar. Las hay, pero hay conceptos subyacentes que entender. Una buena base, para fundamentos. llegar a hacer los cambios trascendentales que hacen un modelo bueno o malo, ¿no? Sí. ¿Crees que es mucho más difícil convertirse en Data Scientist desde fuera que de otros roles? ¿Tiene más barreras de entrada? Obviamente. La barrera principal es entender las matemáticas que sustentan todas las técnicas de Machine Learning o todos los modelos de Deep Learning para poder hacer, es decir, para poder llegar al alcance de lo que tú quieres conseguir. Si tú no sabes eso, no sabrás cómo hacer un modelo o incluso qué modelo elegir de los ya creados. No hay gente que no sabe lo que hace el modelo, pero prueba a ver cuál le da mejor accuracy o como sea el término y dice, bueno, tiro por aquí, pero no termina de entenderlo. No sabría muy bien cómo le podría funcionar a esta persona sin saber nada. Bien. Porque, claro, tú tienes que saber muy bien qué usar. Es que a mí me gusta mucho poner un ejemplo que es como matar moscas con un cañón. Uh-huh. Muchas veces hay gente que se lanza por redes neuronales y con una simple regresión lineal ya lo puedes tener. ¿Sabes? Es un poco saber también cuál es el camino más óptimo hacia el objetivo que quieres alcanzar. Pero, o sea, tú dirías, el peso mayor está en saber matemáticas y estadística, pero ¿cuál más? O las dos, tenés que saber muy bien estadística y matemática. No, claro, estadística sobre todo. Es lo que, digamos, yo, desde mi punto de vista, es lo que más abarca toda la inteligencia artificial. De hecho, hay un dicho que se dice que la IA actual es la estadística del 2007. Claro. Que digamos. Por lo tanto, es muy importante. Es que es una base matemática muy importante. Y si le tuvieras que explicar a alguien, por ejemplo, de 60 años, o a una persona que no sabe nada del mundo de datos o matemática avanzada, ¿qué es un modelo predictivo con pocas frases? Yo, a mi abuelo le diría, es un sistema inteligente que recoge patrones de unos datos y hace predicciones. Se lo diría así. ¿Y ChatGPT es lo mismo? ChatGPT, sí. Se puede decir que sí. Es curioso, ¿eh? Intentar explicar este concepto la gente a veces alucina, ¿no? Que hay una máquina que ha sido capaz de, en palabras un poco grandes, ¿no? Pero extraer el patrón del lenguaje, de todo el lenguaje además en un montón de idiomas. Sí. Y lo difícil es entender el tamaño de esta máquina. Ya, es muy difícil. Es como entender los trillones de euros, ¿no? No acabas de... Sí, yo muchas veces veo que, por ejemplo, tiene un ChatGPT en tu ordenador. O cosas de estas, ¿no? Gente que anuncia este tipo de cosas y digo, vale, vaya ordenador que van a tener para poder tener un ChatGPT, ¿no? Porque debe ser muy potente. Si no lo lanza la NASA, no creo que lo tengan ellos, pero... Así es. Sí. Pues mira, si te parece, hay un bloque que estamos introduciendo porque creo que aporta muchísimo valor a la gente que nos escucha, que es hablar en concreto de un caso de uso en el que hayas trabajado. Entonces, ¿en cuál habías pensado? ¿Qué caso de uso de inteligencia artificial crees que querrías compartir con nosotros? A ver, hay algunos casos de uso que me gustaría compartir, que los encuentro muy importantes, porque es como que define un poco el rol de ingeniero, que es cómo saber encontrar las soluciones, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso que era sobre... yo trabajé en una empresa de retail que queríamos recomendar zapatos, ¿vale? Y estábamos consultando un montón de servicios. Perdón, esto en la web, ¿no? ¿Hacer un recomendador en la web? Sí, vale. Un recomendador en la web y estábamos analizando servicios de Google o de diferentes compañías. El de Amazon también. Sí, que eran como productos paquetizados que iban súper bien recomendando cosas. Claro, nosotros los probábamos y no nos iba bien, es que no nos gustaba. Y de repente... ¿Por qué no iba bien? ¿Porque la recomendación no era la que esperabais? No, los zapatos no se relacionaban nada bien, no nos encajaba muy bien todas las recomendaciones y no nos gustaba. De hecho, tampoco gustaba a la parte de producto que tenía que validar todo esto.
hasta que llegó un punto en que utilizamos una técnica para ver cómo iba, que se dice la similitud del coseno, que básicamente analiza todas las características de la imagen y con la diferencia, es decir, y hace digamos que la diferencia del coseno de una imagen a otra, como más cerca uno esté, pues digamos que más se parece, ¿de acuerdo? De esta manera, claro, era un caso que era impresionante para eso, porque iba muy bien, iba excelente. Claro, esto también recalcar que los datos en este proyecto, las imágenes, eran todos iguales, es decir, mismo background, misma dirección del zapato, claro, por eso iba tan bien, porque era un caso de uso específico y de esta manera tú tienes que saber qué tipo de datos estás usando y qué tipo de técnica podría ir mejor para eso. Pero, perdón, vos estuviste probando bastante, entiendo, antes de llegar a lo que funcionaba, Sí. o no sé, te fue tan complejo. No, estuvimos probando redes neuronales, también estuvimos probando servicios paquetizados de Google, O sea, por ejemplo. Sí, una claro. fase ahí de prueba, Sí. ¿se puede decir cuánto tiempo? O capaz que Ahora no lo mismo sabes, pero no lo recuerdo, pero a lo mejor te diría que unos 6 meses, 7 meses. solo de prueba. Sí, probando servicios, porque era un proyecto que queríamos tener, pero que íbamos tanteando también. ¿Y se Depende. pudo después como de ese proyecto, esos 6 meses de prueba, Sí. que después, bueno, tendrá también su fase de desarrollo, lo que sea, cuantificar en qué ingreso generó a la empresa ese sistema de recomendación, o no lo llegaron a cuantificar eso? Sí, creo que el sistema de recomendación alcanzó un beneficio de creo que 1,5%, si no voy mal. De todas las ventas, Sí, el 1,5 sí. Ventas realizadas a través de de recomendaciones. clics del sistema de recomendación. Hablemos un poco de esta fase inicial del proyecto en el que pruebas un montón de modelos y acabas decidiéndote por la similitud del coseno. El que no tiene ni idea de Data Science se puede imaginar que toda esta parte es ultra tecnológica y demás, pero me puedo imaginar yo que son CSVs, Python y APIs, ¿no? Y pegarte cabezazos con herramientas muy, muy, muy simples Sí. durante 6 meses. Cuéntanos Sí. un poco cómo es esta parte inicial. De hecho, es muy simple. Es que es tan simple como vectorizar 2 imágenes, sacar el coseno del Bueno, pero yo me refiero a todas las pruebas anteriores con las herramientas de Google, Esto es el final. Sí, todas estas herramientas de Google eran herramientas paquetizadas. ¿Y tú qué haces? ¿Le subes el archivo Era, con sí, los era datos? subir el archivo y esto integrarlo dentro de la web. Ujú. Era básicamente a través de una API así, de algunas así, y otras pues lo integras desde la web. Y ya en la misma web estaba en producción, digamos. Sí, Y ya veías las recomendaciones. sí. De hecho, actualmente está funcionando desde hace ya un par de años. Y cuando empezaste a probar con Google y luego con el resto de herramientas, lo que tenías era un entorno de pruebas con la web final y el equipo de producto iba viendo las recomendaciones y no le gustaba. Sí, de hecho hicimos algunas pruebas piloto, pero lo que yo podía ver era que teníamos una página ya puesta para hacer test en el propio site de la empresa que nos ofrecía ese servicio. Y luego esto, cuando tienes que hacer tú las pruebas, aquí ya entiendo, salimos de herramientas cerradas con sus paquetes para test y desarrollo y te vas tú a tu ordenador con tu CSV con un montón de vectores. ¿Cómo es ese proceso? Sí, bueno, nosotros hacíamos todo este tema de similitud de zapatos, de imágenes, y lo que hacíamos lo alojábamos en Google Cloud. Teníamos un proyecto de Google Cloud para este proyecto, para este proyecto, y lo que hacíamos era guardar ahí todas las similitudes que se iban recalculando semanalmente. Entonces tenías una base de datos con imágenes, Sí. luego en medio un vectorizador. Sí, digamos que teníamos un bucket de imágenes, teníamos un script que lanzaba un trigger y hacía toda la similitud. Esto se guardaba en una tabla de BigQuery y de ahí pues sacábamos todas las similitudes. Y esa tabla vinculaba, imagino, en cada fila vinculabas el zapato con otro. Vinculaba, ¿no? el zapato principal con sus recomendaciones, que creo que pusimos unas 30 filas de recomendaciones por zapato. Y luego esto, al ponerlo en producción, imagino que tendrías para cada zapato un
ID de otros Sí. 30 zapatos Exacto, que ponías en la web con su foto y su link, etc. exacto. Y todo esto se guardaba en una tabla. ¿Cuánto os llevó el proyecto entero? Desde que lo planteasteis como idea inicial hasta que se puso en producción. Exactamente no te lo sé decir, pero te diría que alrededor de unos 8 meses, porque también estuvimos haciendo muchos test A/B, que era si iba mejor de esta manera o de otra, también probando en cómo queríamos nosotros recomendar estos zapatos, también dependiendo de la tipología del zapato, el estilo y demás. ¿Cuál dirías que fue la parte más complicada de todo este proyecto? ¿Donde te pegaste cabezazos contra la pared? ¿Fue elegir el modelo? Sí, sin duda, sin duda. Sí, de hecho, este modelo salió a través de una colaboración que hicimos con la universidad, donde vino una persona que ya trabajó en un proyecto marítimo usando el mismo modelo, bueno, la misma técnica, y nosotros le planteamos este problema y nos supo ayudar con esta solución, que fue la mejor. Y de ahí pues nos encargamos de aplicarlo y subirlo a producción para que todo esto automáticamente se vaya actualizando. Y una pregunta, entiendo que acá vos mencionabas al equipo de producto, trabajás en colaboración con ese equipo, o sea, vos estabas más en la parte técnica, ellos validaban luego y te comunicaban a ti, Sí. o vos también validabas, ¿cuál era el criterio? ¿El de ellos 100%? O... El de ellos. Es decir, Vale. yo me encargaba de crearlo todo Sí, y ellos se encargaban de probarlo y verificarlo. vale, Y vale. de darme feedback, obviamente. Hay una característica muy chula del tipo de modelos que estás trabajando y es que no tienen una métrica de evaluación, ¿no? Así como un modelo... Bueno, dijo, ¿no? El No existe. 1,5 de facturación que Claro, no, viene pero de me ese... refiero a de Es- cómo de bien recomienda el Ah, modelo. vale, vale, el Sí. O sistema sea, de tú predices, por recomendación. ejemplo, el precio de un producto y tú puedes medir la diferencia entre la predicción y el precio real, ¿no? Entonces hay una diferencia, una métrica clara para evaluar lo bien que lo hace el Ujú. modelo. Sí. Pero los modelos no supervisados, que es entiendo donde estamos trabajando, Ujú. no hay una métrica. Hay métricas que son una mierda. Que si, es que ni Sí. ni la recuerdo porque son tan inútiles, Precision, recall, Pero esto no. No, digo que estas métricas no sirven para... no sirven. Lo siento que no iba en relación a lo que estabas hablando, pero son estas las métricas que no puedes usar para este tipo de pruebas. Son modelos, la similitud de coseno. Es que, digo, las métricas de los modelos no supervisados son tan inútiles que me he olvidado hasta de los nombres. Era contorno... Contour... No sé, de verdad Bueno. que no valen para nada. No valen para nada. Entonces, hay modelos que tú puedes, antes de ponerlo en producción, enseñarle los resultados Claro. al que toma la decisión, ¿no? Mira, esto tiene, al menos en fase de prueba, Sí. un 85% de éxito, y además te digo que ese 85, los fallos suelen fallar más por arriba que por abajo, o suele equivocarse más por este lado que por este. Entonces tienes una idea bastante clara de cómo funciona. Claro. Pero los recomendadores de Netflix, de YouTube, de tal, hasta que no lo pones en producción y ves si la gente clica o no clica, es imposible medirlos. Totalmente. Y de ahí, bueno, de ahí viene pues el análisis, ¿no? El rol de analista. Es el que luego mide cómo de bien ha funcionado el modelo que hemos estado implementando. O sea, la fase posterior de hacerle un seguimiento a Sí. ese modelo es más del analista que el científico. Sí, porque el analista recoge los datos y saca conclusiones. Claro. Y esto se lo comunica al que ha creado el modelo, al científico de datos, el Machine Learning Engineer, y él se encarga de modificar las partes para poder adecuarlo así como el analista cree que va a ser mejor. Qué bueno, o sea, saber un poco, creo que queda muy claro en este ejemplo cómo el analista también puede aportar valor y cómo puede trabajar junto al científico. Sí. Que a veces, ojo, ponen al científico también a hacer tareas de analista, pero creo que el analista tiene como ese contexto quizás más de negocio, más, y a veces los científicos son muy buenos a nivel matemática y eso, pero la parte de negocio les cuesta un poco más. Entonces, Bastante. ¿Y el por qué eso? Porque es casi hace todo. Él es un unicornio, a ver. Pero en un es equipo difícil. normal, la validación inicial del dataset, es decir, el dataset tiene sentido, hay patrones, eso tiene Sí. poder predictivo, Sí. ese trabajo lo suele hacer un analista, data analyst. Porque hasta monta los clusters de Es project Kubernetes. manager. Lo suyo no es normal, pero en un equipo grande con muchos roles definidos y tal, Sí. por supuesto que tienen que haber a los analistas, tanto en la validación inicial del dataset como en la validación del valor posterior a la puesta en desarrollo.
Totalmente, totalmente. Y aquí entra también en juego la parte de que me gustaría mucho hablar de los datos sintéticos, que bueno, es algo también muy importante que juega con el rol del analista. Vamos al paso cero. ¿Qué es un dato sintético? Claro, ¿qué significa? Bueno, un dato sintético es un dato inventado, pero dentro de los márgenes reales. ¿O qué quiere decir? Un ejemplo, por ejemplo, de eso que... Por ejemplo, yo puedo crear un clon de una persona Sí, y le puedo decir, mira, tengo a Jaime, sí. 50 años, tiene estos antecedentes, tipo de sangre, tiene una enfermedad, O sea, no es una cardiopatía. algo que existe, es algo que te estás inventando para hacer Sí, pruebas Pero que es plausible. es algo que me estoy inventando, pero que está dentro de los márgenes reales. Es decir, que puedes meterlo dentro Sí, que de tiene un dataset. sentido, que no es un outlier, o sea, Eso mismo, algo Eso rarísimo mismo. que... Sí. Totalmente, totalmente. Esto se hace cuando no hay datos suficientes. Ah, Y de esta manera tú lo que puedes hacer es entrenar mejor el modelo. Al final, lo suyo es entrenarlo con datos reales. claro, pero si no hay... Pero si no hay, pues esta es otra opción. Vale. Un ejemplo que vemos todos los días, todas las caras de los modelos de ChatGPT, todas las imágenes que ves de una cara, Sí. hechas por un modelo, pueden utilizarse como datos sintéticos para entrenar un modelo que prediga cómo te va a quedar el pelo. Vale. Sí, porque son Sí. caras Sí, capaz que son no falsas. consiguen la cantidad Sí. que necesitan de Claro. gente real de fotos como Y- tu padre que puso sí. la foto en el chat y tiene que inventarse gente. Sí, pues puedes pedir a ChatGPT, oye, invéntate 1000 caras. Claro. Y mientras no tenga la cara verde o una nariz aquí, Claro. pues es un dato Es un dato que válido. puede utilizarse para entrenar un modelo predictor de caras, por Sí, ejemplo. sí. Lo que, bueno, hay... Igual no debe ser fácil crear esos datos sintéticos, porque ojo ahí, Depende de qué dato. Claro. Depende de qué dato. Porque podés, o sea, ¿cómo se diría? Como hacer que el modelo... sí, meter prenda- ruido y, claro, y falsedades, no te das Obviamente, cuenta. sí, es que esto es lo más sesgarlo peligroso. mal. Es que esto es lo más peligroso. Es lo más peligroso. De hecho, hasta datos reales que te entran y obviamente hay muchas maneras de quitar los outliers. Sí. Pero también existe en los datos reales esto. Igual eso siempre me generó curiosidad, porque yo no soy científica, pero ¿cuándo es una buena decisión quitar un outlier si también es real? O sea, lo quito Ujú. en ciertas ocasiones, pero también esa decisión que tiene que tomar el científico de ¿tiene sentido dejarlo porque es un dato real, pero me dispara todo? Cuando estás haciendo un modelo predictivo, siempre hay que quitarlo. Porque tú piensas que necesitas extraer características generales. Vale. Y ese outlier no es general, es extremo. Claro. Por eso vale la pena quitarlo. Siempre. Sí, yo diría lo mismo. O sea, si tuvieras tantos outliers que en sí mismo crearan una clase específica, Claro, Sí, claro, si tenés... sí. Ya, Podrías pero ya no es dejarlos- outlier, o sea, si tenés... bueno, pues ponte que vendes siempre uno y de repente has vendido 1000 veces 100, pero 1000 veces. Entonces, claro que es un outlier porque se va, pero si hay suficientes para representar en sí una clase, Obviamente. ya lo podrías dejar, pero si es uno de 1000, fuera. Sí, sí. Hay muchas técnicas de clusterización que van muy bien para ver la población de cada muestra. A mí me gustaría, hemos hablado del proyecto, ¿vale? Pero Sí. me gustaría también ir un poco antes del proyecto. Mm. Yo no sé si estuviste o no estuviste, entiendo que sí, ¿no? En la concepción de vamos a empezar a trabajar un recomendador. Aquí hay un proceso de toma de decisiones, hay un motivado en algún sitio que lo decide. Hay- Cuéntanos un poco cómo es el proceso de decidir que hay que hacerlo. Yo en este proyecto entré de prácticas. Ya estaba decidido. Sí, ya estaba decidido. Así que no puedo profundizar mucho ahí. Pero es verdad que se veía que en muchas páginas de retail había recomendadores Claro. y servían. Es decir, había engagement y generaba un beneficio. Y se quería implementar en la empresa en la que estaba. Es súper curioso, tío. Yo mira que he intentado vender proyectos de recomendadores veces y veces, ¿eh? En mi empresa, 1000 veces. Hemos hecho alguno que han funcionado bien, pero por norma general no acaban de animarse. Y yo la métrica que utilizo es siempre la misma. El 30% de ventas de Amazon son por recomendación. El 30%. Son datos públicos. Datos públicos. En vuestro caso es un 1,5. Oye, 1,5 de más. Sí, de lo que... Está muy bien, Depende ¿eh? de qué se Es, facture. Está muy bien, es ¿eh? bastante. 1,5 está muy bien. Es bastante. 30 ya no te digo. Sí. Pero 1,5, Como primer bueno. año o primer, no sé, lo que sea, porque supongo que después aumentará O sea, o mejorará. ¿Te puedes Sí. permitir un 1,5% de tus ventas en presupuesto para hacer un recomendador? Lo recuperas en un año. Mm. Está muy bien. Sí, sí, sí. Sí, Pues no totalmente. No se hace. Yo creo que es difícil encontrar un recomendador
que realmente no te aporte. No, es decir, hablando en un sector retail. Pero ¿crees saber por qué es o no has tenido tanto contacto quizás con el de negocio o las personas que incentivan proyectos de datos? Sí, la característica principal es porque hay un cliente que ha entrado a través de una publicación de Instagram o lo que sea, y porque ha visto ese zapato, pero no le acaba de gustar. No se va a poner a navegar por la web. Va a quitar la web y va a seguir a lo suyo. En cambio, si justo abajo le salen zapatos similares, va a decir, ostras, este no me gusta, pero este me gusta mucho más. Voy a clicar. Puedes evitar perder un cliente también. A veces las personas lo piensan como, no, quiero hacer un upsell o quiero hacer un cross-sell o lo que sea, que justo lo estábamos mencionando, pero muchas veces es también para no perder la venta directa. Obviamente la retención del cliente Vivimos en un mundo en el que hablamos continuamente de inteligencia artificial. Todo el día, ¿no? Todo el puñetero día, ChatGPT, que se Gemini, etc. Y no nos damos cuenta, mi sensación, de que hemos vivido la época de esplendor de la inteligencia artificial, ya la hemos vivido. Nos la han colado con Netflix, con YouTube, con LinkedIn, que son precisamente algoritmos de recomendación. Que nos recomiendan la siguiente película, que nos recomiendan el siguiente producto, que nos recomiendan... Y funcionan espectacular. Las herramientas más famosas del planeta que todos conocemos, todas tienen un sistema de recomendación brutal. El algoritmo de Instagram, el de TikTok, el de YouTube, el de Spotify. Todos. Y siendo algo tan validado, que funciona, que ha generado unos ingresos para estas empresas extraordinarios, no se están las empresas que no son estas interesando por este tipo de proyectos. En cambio llega ChatGPT, que es algo que por ahora no se ha demostrado que le dé dinero a nadie, empezando por OpenAI, ¿no? Todo el mundo está perdiendo mucho, o sea, perdiendo, entiendo que son inversiones, ¿no? Pero por ahora no gana dinero nadie con esto, y todo el mundo le interesa. Yo creo que es porque lo entienden, el humano le cuesta adoptar lo que no entiendes que entiende. utilizas Instagram, ¿no? Lo utiliza todo el Pero mundo. no entienden, vos le decís un modelo de predicción o recomendación y no pueden ver, no es tangible. Sin embargo, se meten, chatean Claro. y ven algo, ¿entendés? Es que esto pasa, de hecho, estoy hablando y muy interesante porque ChatGPT es como el nacimiento de Internet, porque es como la barrera desaparece hacia una persona normal de cara a la IA. Es decir, pasa de poder entender tu mismo lenguaje y poder hablar contigo y entenderte y tú entenderla, ¿sabes? Yo creo que por eso se ha quedado con tanta gente y ha hecho esta explosión. Luego, es verdad que estos recomendadores o cualquier aplicación dentro de un negocio es un poco más difícil porque, claro, si no es un chatbot, no lo van a entender. Es decir, tú tienes un chatbot impulsado por GPT, por ejemplo. Y claro, yo entiendo que esto va a funcionar porque GPT va súper bien. Pero claro, si yo te digo, no, te voy a poner un recomendador que con diferencias este de modelo, coseno va a ir de no sé puta qué. madre. Y se va a quedar así, ¿de qué me estás hablando? Es que la gente rechaza mucho lo que no entiende. Sí, sí. O sea, Eso mismo. A mí de verdad que me parece Sí. extremadamente curioso porque es que, aunque no lo entienda la gente, lo utiliza todos los días. De verdad, ¿no entiendes que te puedo poner lo mismo que tienes en Instagram? En tu no web. lo entienden. Y no lo entienden. O usan Instagram, pero no entienden lo que hay No, atrás. es muy interesante, de verdad. Entonces, hablamos de este último bloque, ¿no? Un bloque de IA. En un mundo en el que se habla continuamente de inteligencia artificial, tú eres una persona que lo vive muy de cerca, ¿no? Entonces, quitando el ruido, las cosas que nos pueden decir por las redes sociales y por los medios de comunicación, ¿qué tendencias de la inteligencia artificial nos tenemos que preocupar? ¿Qué cosas están viniendo de las que tú le estás prestando especial atención? Preocupar en que, o sea, a modo... Preocupar, tener un ojo puesto. La privacidad y también saber cómo funcionan, ¿no? Es decir, entender lo que estás usando es muy importante para tú saber cómo usarlo, ¿no? De ahí salen los prompt engineers, que es como preguntar Vaya a la bluff, IA de la mejor manera. La bluff de 2 días, ¿eh? Sí. Sí, realmente es como sabes preguntarle bien a la IA, pero porque sabes cómo preguntárselo, ¿no? Y a la gente normal pues le cuesta, por eso muchas veces no tienen este tipo de resultados. Yo lo que veo de cara al futuro es la IA explicativa, que es una manera de poder ver por qué la IA me está tomando esa decisión, tanto en un modelo de lenguaje como en cualquier red neuronal o cualquier sistema inteligente. ¿Y por qué es relevante, ¿no? Para el que no entienda esto, ¿por qué es relevante que una IA expliquemos por qué toma la decisión?
Es que ahora no se puede saber. Bueno, se puede saber con según qué técnicas, pero es relevante porque digamos que de esta manera va a haber la confianza de la persona de a calle, de pie, hacia la IA. Así como antes hemos hablado de ChatGPT y que lo entienden porque están hablando el mismo idioma, la explicabilidad de la IA va a poder ayudar tanto para robots sociales que ayuden a personas mayores o un sistema inteligente que atienda tickets de un metro, por ejemplo. Claro, de esta manera digamos que tú puedes llegar a entender y a creer en lo que estás teniendo delante. Te emplazo a venir otro día a hablar de Explainable AI. Solo Explainable AI. Explain. Perfecto. Yo digo, venga, perfecto. Es lo que nos vamos a enfocar ahora. Sí. Último, para ir cerrando, una preguntita nada más. ¿Qué consejo darías a alguien que está empezando en los datos en general? Así, o quizás a mí me hubiese gustado que me digan esto o algo así. Mira, a mí, sí, yo creo que hacer proyectos, es decir, preguntarte qué es lo que te inspira, lo que te motiva, qué es lo que te ha hecho empezar por este camino y hacer proyectos tú solo. Aunque sean pequeños, empezarlos, hacer cosas, descubrir, tocar, pero aunque sean proyectos tan pequeñitos que no tengan significancia en tu currículum, hazlos porque te vas a ver recompensado y cada vez vas a querer crecerlo más y más y más y vas a tener un impulso que esto te va a ayudar a mejorar. Mi primer proyecto de Machine Learning fue categorizar los gastos de mi banco. Muy bien. Yo en mi Python categoricé los gastos de mi banco para tener... Esto es comida, esto es el supermercado, esto es tal, porque es un horror. Para tener un control. Y luego lo metes en una aplicación estándar y no lo etiqueta bien. Y ese fue mi primer proyecto que lo hice, como dice, quiero aprender a hacer Machine Learning, me voy a poner yo con Python, loco, a crear un clasificador que me etiquete las diferentes... ¿Se puede preguntar el año? Esto fue en el año 2019. 2019, muy cerca. Sí. Ahora sería más fácil. Quizá con un ChatGPT sería más fácil, pero en aquel momento no, un clasificador. Claro. Está muy bien. Pues con cosas así que te generen interés y motivación de decir, vale, en mi tiempo libre quiero hacer esto. Que no te sientas obligado, tienes que hacerlo con gusto. Te tiene que apasionar todo esto. Sí. Así que yo le recomendaría esto, sin duda. Bueno, hagamos un ping-pong final para cerrar. Te voy a hacer unas preguntas, necesitas responderme lo primero que se te viene a la cabeza, pocas palabras. Vale. Bien, va a ser fácil. Una herramienta que te encanta. Stack Overflow. Un error de principiante que cometiste. No leer documentación. Un concepto que te costó mucho entender. Organizarme. Un referente que te inspira. 32, pero digamos que François Joliet. ¿Quién es? Bueno, es el creador de Keras. O el padre de Keras, digamos. Bueno, terminamos. Por mi parte, Pedro, muchísimas gracias. Ha sido Muchas gracias. de una profundidad, de un nivel espectacular. Yo lo único que espero es que se nos haya entendido lo que hemos dicho, que creo que hemos hecho todo el esfuerzo posible para que se entienda los temas que hemos hablado hoy. Sí. Otro enorme podcast, muchas gracias por venir, tío. Gracias a vosotros, me he sentido muy a gusto, la verdad. A pesar de todo, porque mira que nos lo han puesto difícil hoy, ¿eh? Nos lo han puesto difícil, ¿eh? Pero bueno, lo importante es que siempre haya risas, bueno, que todo se haga a bien, buen ambiente, muy a gusto. Ha sido un placer, muchas gracias, de verdad, volverás seguro. Muchas gracias. Pues dejamos aquí el garaje. En el garaje tech, en el garaje tech, en el garaje tech, en el garaje tech.